la cárcel. Buenas noches y bienvenidos al programa número 12 de Ruidos desde la cárcel. Hoy vamos a hablar de la política del miedo. Pues si algo hemos aprendido en esta sociedad es que lo que no se consigue en años de pedagogía se alcanza en 2 días a través de la política del miedo. Al final es demasiado fácil culpar indirectamente a toda la población penitenciaria de una reciente violación, por poner un ejemplo, bajo el argumento de que la delincuencia esto da igual, cometan el delito que cometan, o que se empieza robando una gallina y se termina violando o asesinando despiadadamente por puro placer. Parece ser que en la sociedad actual, con toda su carga de hipocresía y postureo, cala más este tipo de consignas a pesar de estar siendo atracados constantemente por los propios mandatarios. La política del miedo consiste en desviar la atención de los grandes delitos cometidos por la élite política y empresarial y llevarla hacia otro tipo de delitos o de delincuentes, muchas veces inventados. Lo han hecho desde siempre con organizaciones como ETA, con Grapo, con el violador de turno o con quien corresponda con tal de seguir teniendo su gran chiringuito abierto y operativo. Las cárceles, la policía, el aparato de justicia con sus picapleitos, sus jueces, sus fiscales y el mundo del periodismo nauseabundo que existe hoy, todo, absolutamente todo, se basa en la política del miedo. Como dijera Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos, salud y esperanza. Esta semana contamos con la presencia de mujeres y eso es muy importante. Buenas noches. Un 12º programa de Ruidos desde la cárcel, que como ya ha adelantado Anchi, trata del miedo. O sea, el miedo justifica las conductas suicidas y autolesivas. Cada vez son más activos los factores de riesgo que voy a mencionar así por encima. La paralización y creación de inseguridad permanente en el ser humano, eso lo causa la cárcel. Deriva en múltiples patologías, tanto mentales como físicas, porque lo sabemos. Las cárceles imponen una monstruosa incomunicación absoluta y lo hemos vivido en nuestras carnes, Santi y otras personas. Las experiencias de inferioridad, como los antecedentes de la soledad, la desesperación, la desesperanza sistemáticas, en fin. Las personas necesitamos un proyecto vital, un objetivo de vida, relaciones afectivas, confianza en otros, apoyo familiar también necesitamos, afectivo, lo que más, actividades de ocio, una vida sana. La presión, estas necesidades son más difíciles, más que difíciles, imposibles de cubrir, lo que sería una explicación directa al problema de los suicidios en las cárceles, inducidos por el miedo, el terror, la amenaza, la manipulación constantes en las personalidades individuales, porque no nos dejan desarrollarnos como personas, como seres humanos. Si en esta otra cárcel estamos experimentando el miedo por la situación del COVID-19 con el confinamiento, las prohibiciones, las restricciones, si esto lo multiplicamos, estos efectos se multiplican por cientos, miles de veces, imaginaos, en las cárceles todo se magnifica, o sea, se magnifica, no, se hace terrible. La desatención médica intimida por su ausencia, no existe, es miedo, miedo, miedo. O sea, lo que inyecta el pastor a sus ovejas para que no se salgan del redil. Les imponen el miedo al lobo, pero al final las ovejas acaban siendo los nutrientes para el pastor, que es quien realmente las devora, y no el lobo. Entonces el miedo no es solamente en las cárceles, digamos que en las cárceles se intensifica hasta extremos casi inimaginables. El miedo es en toda la sociedad, o sea, no es algo... y luego podemos hablar de todos los efectos causantes en el sentido de patologías mentales y físicas que acaban siendo total y absolutamente reversibles. Bueno,
Buenas noches, Anabel. Se acopla tu micro, te lo voy a apagar un momento, tú vas a escuchar igual. A ver, no, lo he hecho mal. A ver, buenas noches, ¿sabes? Anabel, tú nos escuchas. Lo único que no, a ti no te escuchamos ahora mismo. Santi, te voy a dar paso. ¿Ahora me escucháis? ¿Perdón? ¿Sí me escucháis? Sí, Vale. Sí, ahora no te escuchamos, ahora nos escuchas tú, porque te he desactivado el micro para que pueda hablar Santi y ahora ya después habláis. Santi, bueno, el miedo, yo he hablado más o menos de él en lo que se concentra en una cárcel, hasta el extremo que se puede intensificar por la indefensión y ese estar las 24 horas del día en tensión, que crea esa tensión que la crea la propia institución carcelaria, que tiene una tensión permanente y una persona no sabe lo que es estar relajado. Por favor, Anchi, quitas esto. Entonces, bueno, te dejo paso, Santi, te voy a abrir el micro y sigues desgranando un poco más, pues esto del miedo, que es una de las herramientas más monstruosas que utiliza el capitalismo, los banqueros, la patronal, que dicen toda esta mafia, todos estos delincuentes, que si el término delincuente de verdad es despectivo, solamente les corresponde a ellos. Entonces, bueno, hablamos un poco del miedo, que tú lo has vivido igual que yo. Por eso sobrevivimos, es algo natural, ¿no? Digamos que es un sistema defensivo. Huir o defenderte. Está el hipotálamo y está la mitad de primera reacción. El hipotálamo. Muy bien, todo viene del hipotálamo. Pues buenas noches, ante todo, a todos los que estamos aquí participando y a quienes nos escuchan. Bueno, pues creo que ya has hecho un poco la introducción de por dónde va a ir el programa y bueno, yo lo que puedo decir es que al final se ha construido una sociedad que está un poco basada en la seguridad. Todo el mundo busca por seguridad y ha llegado un punto en que los medios de comunicación, sobre todo, ¿no? Sobre todo la televisión, se encarga de desnudarnos, ¿no? De hacernos ver de que estamos desprotegidos y de que estamos desnudos, no ante un mundo de políticos corruptos y tal y cual, que al final todo eso, pues bueno, forma parte del circo y la gente no ve amenaza en ello. Es como una mano blanca que te va robando, va desfalcando ciudades, sociedades, pero no se acaba de criminalizar bien. Sin embargo, pues con el tema de la delincuencia, como decías tú, a veces, como hemos escuchado y como hemos visto en muchísimas ocasiones, yo que sé, una violación de una niña o cualquier historia se puede llevar hasta extremos surrealistas, porque yo he escuchado en muchos programas, incluso a políticos, recuerdo a Aznar hablando sobre el tema en su día y tal, decir que bueno, pues que todos los delincuentes son iguales, que empiezan robando una gallina, como decía antes Santi, y acaban violando y acaban matando despiadadamente por placer, porque bueno, sí, se puede hacer una distinción, pero el que es como el que dice que se fuma un porro, pues acaba pinchándose, o pues un poco yo creo que acaban metiéndolo todo en el mismo puchero, porque verdaderamente eso sí que vende. La gente se solidariza, le toca el corazón con el tema de esa violación, o de una banda de rumanos o de lo que sea que han entrado a una casa y han pegado una paliza a los dueños, a unos ancianos para quitarles lo que fuere, y salgan las imágenes y empiezan a rellenar programas de televisión un día y otro. Y ya digo yo que, vamos, que tiene más fuerza eso que 5, 10, 15 años de pedagogía y de explicar lo que son las cárceles y de explicar de que no todo el mundo es igual y que hay perfiles diferentes dentro de las cárceles, etcétera, etcétera. La gente lo puede llegar a entender, pero en el momento que hay un suceso de este tipo que es completamente ajeno, ya cambia todo. Automáticamente empiezan a hacer programas, empiezan a envenenar a la gente, empiezan a
a meterte el propio problema, saben cómo hacer para metértelo dentro de tu casa, para que te identifiques con él, para que pienses en tus hijos que también son de la edad de la niña que violaron, etcétera, etcétera. Y convierten una historia terrible, lo convierten en un monstruo y lo convierten conscientemente y salvajemente y sin ninguna sensibilidad. A mí me parece esto de lo peor. Y esto es lo que sostiene verdaderamente el aparato de justicia. Ya hablamos hace poco que, como dijo Claudio Labarca, amigo nuestro, Javi, que más valdría que a la gente que está enganchada y tal, a la delincuencia, entre comillas, por así decirlo, ¿no? De barrio, tal, más valiese que les diese lo que piden que no sostener el sistema este que estamos sosteniendo de jueces, de abogados, de policías, de cárceles, de carceleros, etcétera, etcétera, que nos cuesta pues un 50 o 60% de los presupuestos. Con lo cual, pues bueno, la política del miedo al final funciona muy bien y borra de un plumazo, como decía yo, meses o años de pedagogía y de explicar y de tratamientos y de asociaciones para sacar a la gente de las drogas o para sacar a la gente de la mala vida o de la delincuencia o yo qué sé, ¿no? Y bueno, pues como se lo conoce muy bien y saben que va muy bien, pues estamos en esas y yo la verdad no sé muy bien cómo luchar contra eso, porque tiene tal fuerza y tiene tal poder de manipulación que es muy difícil. Te puedes dejar la vida hablando y hablando y te lo desarman rápido porque dicen, mira, y ese que mató a esa niña o ese que no sé qué o ese y ya con eso ya no escuchan nada más, ¿no? Parece que al final cualquier persona que según sus leyes haya cometido un delito o que sea vender 4 plantas de marihuana, pues al final acaba sufriendo las consecuencias porque acaban endureciendo todas las leyes, a partir de eso acaban endureciendo todas las leyes y acaban afectando a todo tipo de delitos y a otros que se inventan también y al final acaba afectando a todo el mundo por extensión y como digo, bueno, pues al final se juntan churras con meninas y al final, bueno, pues les va muy bien porque de eso vive el sistema y de eso se sostiene. Claro, Santi, es lo que decíamos, el miedo permanente, porque si lo analizamos profundamente, la herramienta que se utiliza, tanto a través de los más media, que lo que hacen es enloquecer a cualquier ser humano que tenga la cabeza mínimamente equilibrada, es miedo a que te sancionen, miedo a que te corten las comunicaciones, miedo a no cobrar peculio y a la vez no poder resolver las deudas que puedas tener, miedo a que te corten los permisos, miedo a que te suspendan o te intervengan las comunicaciones, miedo a cualquier situación o circunstancia que puedes saltar en cualquier patio con recetas, con cuchillos, con armas blancas, porque ocurre, lo sabemos y lo hemos vivido, miedo a ser aparizado, apareado, aseado, desnudado, esposado, crucificado o medicado por un mínimo de una docena de carceleros y el bata blanca en cabeza que no deja de ser otro carcelero. O sea, un preso es una persona a la que se la detiene legalmente en la cárcel como castigo para un crimen o mientras aguarda un juicio. O sea, este encarcelamiento es una experiencia traumática para cualquier persona, sí o también, porque restringe su libertad de movimiento y le prohíbe deambular libre y espontáneamente, lógicamente. Eso es una herramienta, es el miedo. Con el miedo lo van a justificar todo. Con el miedo van a intentar que te conduzcan no como tú sientes ni quieres realmente, sino como ellos quieran. El que esté consumiendo ahora mismo. Pero es que, sí, como decía yo antes, al final, lo primero, o sea, todo se inicia con vender esa sensación de inseguridad a la ciudadanía en general, ¿eh? Ya no solo dentro de la cárcel, esos aspectos que tú estás sacando y que son así y son mucho más graves, porque ya estás en una situación claro, ya estás en una situación límite para que encima te aprieten más los tornillos dentro de la cárcel, pero incluso en la calle también es eso, la sensación de inseguridad y muchas veces te pones a mirarlo verdaderamente y lo que ocurre, que es algo que ha ocurrido siempre ha habido psicópatas sexuales, etcétera, etcétera, y parece que con una historia de estas que haya cada 5 o 6 años, parece que les vale para meter a todo el mundo en el mismo puchero
y para amenazar y para crear, para vender esa sensación de inseguridad, ¿no? Que estás en tu casa y parece que estás viendo el televisor y parece que en cualquier momento te van a llamar a la puerta y te va a suceder lo mismo que has visto que ha sucedido, que igual ha sucedido hace 2 años, porque todavía, fíjate, que todavía están sacando programas de lo de las niñas de Alcácer, que pasó hace mucho tiempo, que por cierto hay una persona ahí que es inocente, es el Ricard, que no tiene absolutamente nada que ver, que tú lo sabes, Javi, yo he estado con él y tal, ese chaval no tiene nada que ver, ya pagó un montón de años de cárcel. Eso es una historia que, mira, algún día lo trataremos, pero lo que pasa es que ya huele. Pero fíjate que todavía siguen tirando. Repite esto último que no se te ha oído porque se estaba conectando Gracia y no se te ha oído. Repite esto último. Perdona, Santi, vale, pues, si puedes. Decía yo que, bueno, que es una historia que ha pasado hace mogollón de años y todavía la están refrescando constantemente porque si no hay nada que vender, no está sucediendo nada terrible, como estos casos de violaciones y estas historias así, pues tienen que sacarlo de algún lado. Tiran de hemeroteca, lo ponen encima de la mesa, lo meten dentro de los hogares, crean opinión para que la gente hable de ello y ya han vendido la sensación de inseguridad. Y a partir de ahí todo vale y con mucha más fuerza. En fin. En fin, como decía, el miedo permanente, ya sea en una cárcel o en otra, en la cárcel de dentro o en la cárcel de fuera. Siempre nos van a tocar nuestra estructura mental, ellos conocen nuestro grado de bueno, pues de respuesta, digamos, y siempre van a estar inyectándonos miedo de una u otra manera. Pero ¿cómo les inyectan el miedo a los familiares de las personas presas? En este caso tenemos vamos a hacerlo por este orden pues lo voy a hacer así como me salga. Anabel, Gema y Gracia, ¿os parece bien? Es que hay que establecer un orden cualquiera y bueno, esto es un orden cualquiera, no. Entonces, Anabel, tú nos vas a contar, si quieres, a los oyentes y a nosotros, en qué se traduce el miedo en ti, qué es lo que hace el miedo en ti, o sea, y en tu gente cuando vas a visitarla o cuando logras contactar con ellos. Ya tienes el micro abierto, así que cuando quieras puedes responder, Anabel. ¿Hola? Hoy a lo mejor tienes tu micro desconectado, el tuyo. No, aquí está. Espera, ahora. Perdona, había sido otro, ¿eh? Que te decía que miedo yo no tengo por esa prisión. Porque desde el primer momento familias hemos tenido claro que si alguien contagiaba a los internos iban a ser los funcionarios, no las familias. Entonces, miedo por ellos, porque ahora, por ejemplo, cuando tienen que salir para alguna diligencia al juzgado, no se las están haciendo las diligencias por videoconferencia, que sería lo más normal del mundo, les hacen traslados, les hacen conducciones, les han estado haciendo en el confinamiento conducciones, y ahí sí que se han corrido muchos contagios. Porque a muchos presos de fuera los trajeron aquí a Cataluña, los fueron pasando por todas las prisiones y hubo un foco muy grande en las 2 prisiones de Brians, por el tema de las conducciones, cuando estaban prohibidas. Entonces, ahora creo que lo están pasando peor ellos que nosotros, porque yo cuando, bueno, tanto Gracia como Gema lo saben, cuando abrieron el confinamiento, yo llamé para que me dieran una explicación lógica del tema de cómo se habían cortado los vis-a-vis para que se recuperaran esos vis-a-vis. Y entonces la explicación lógica que me dieron era que como nosotros habíamos estado confinados en casa, pues ellos habían estado confinados ahí. Entonces ahí se lo compré. El problema es que ahora ellos siguen confinados y nosotros vamos donde nos sale de las narices. Entonces, eso psicológicamente para ellos es una bomba. Igual que para las familias, ¿eh? Pero yo creo que ellos encima del encierro tienen doble encierro porque en las familias no podemos ir. O sea, no podéis comunicar. No tenemos vis-a-vis las familias. Las familias tuvimos un mes vis-a-vis. Los volvieron a cortar, al menos en Cataluña. En el resto de España no lo sé. En Cataluña están cortados.
Perdona, por cristales... Yo desde el confinamiento, cuando abrieron el confinamiento, yo he tenido un vis a vis solo. Ya no he vuelto a tener vis a vis. Te pregunto, ¿por locutorio estáis comunicando? Por locutorio sí. Por locutorio vale. sí. ¿Qué director general de prisiones tenéis en la Comunidad de Cataluña? ¿Cómo se llama ese señor? Ay, gracias. Chígamelo. Espera que te active el micrófono. El Calderó, el Amat Calderó. Calderó. ¿Cómo se llama? El Amat Calderó. Amat Calderó. Muy bueno, no se escucha. El Amat Calderó. Ahora sí. Amán Calderó. Amán Calderó. Abraham Calderó. Calderó. Bueno, pues... Amán. Armando. Como Ángel Luis Ortiz, ambos dos, yo les quiero mandar este mensaje. Yo sé que son dos piezas más de los sistemas que en este caso en Madrid ha cedido las competencias hace tiempo, a Cataluña, ahora se va a acceder al País Vasco. Les digo a estos dos señores que dejen de gilipolladas una vez, que revisen todas las causas de todas las personas encarceladas que están por lo que ellos llaman delitos, que es intentar sobrevivir por robar una gallina prácticamente, que cojan, revisen todas las causas de los más de 50.000 presos que tienen ahora mismo en sus prisiones, añadiendo los de Cataluña, o sea, sin contar los de Cataluña, que no sé que si tienen unos 10.000, 8.000, entonces que revisen las causas de todas las personas presas que inmediatamente están escarceladas con una alternativa de vida. Eso es el mensaje que les mando. Si no, son una jodida mierda que están representando dos sistemas que lo que hacen es asesinar cada día. No el día que no nos encontremos con la noticia de un preso muerto en cualquier cárcel. No hay un solo día. Y todo el ocultismo que existe hasta ver qué es lo que está pasando. Lo que está sufriendo la familia permanente. Le digo a estos señores que para mí son seres despreciables y de verdad no se implican en el cargo que están representando. Tienen que implicarse y tienen que coger a sus inferiores o como se les quiere llamar dentro de su jerarquía y ponerles las pilas y empezar a determinar qué es un delito y qué es un delincuente, porque los delincuentes, como el rey Undargan y su puñetera calavera, están todos por ahí libremente. Entonces, empiecen a considerarlo. Si no, para mí serán despreciables. Y perdonad que me haya extendido. Bueno, yo no sé si tenéis esta información, pero sabéis que han habido una subida de intentos de suicidio y suicidios en prisión, al menos en las prisiones catalanas. En este segundo confinamiento, los presos se están cortando los módulos. Se están cortando, pero matándose. Porque lo único que les están dando es pastillas y me imagino que del subidón de las pastillas, para que estén relajados, se chinan y se mueren. Yo he gestionado 3 suicidios en el último mes, te lo puedo decir Gracia. Porque me han avisado, claro, yo creo que he intentado desde casa hacer contenciones. Entonces, claro, nadie dice nada. Yo creo que es lo que comentaba yo al inicio, que decía que el miedo justifica las conductas suicidas y autolesivas. Claro. Y el miedo, imaginaos en qué grado lo están viviendo las personas encarceladas. O sea, imaginaos en qué grado lo están viviendo. Le vamos a dar. Imaginaos. Entonces, bueno, el miedo es una cosa totalmente permanente, pero es que el miedo puede ser consciente e inconsciente, como le comentaba antes a Santi, que esto le corresponde a gente tan inteligente y tan ducha científicamente, es la amígdala lo primero que recibe la alerta y luego el hipotálamo que lo que hace es trabajar un poco más lento. Pero el miedo es un sistema defensivo que todo ser humano disponemos de él porque si no, no podríamos sobrevivir. Pero imaginaos el miedo que sentís en una situación muy concreta. Imaginaos ese miedo permanentemente las 24 horas del día. Eso es lo que sufrimos. Las 24 horas del día con miedo intencionado. Ya puede ser miedo consciente o miedo inconsciente o ambos dos. Entonces,
hay que repensarnos un poco este sistema tan genocida y asesino. Hay que ayudar a las personas, hay que castigarlas. Voy a seguir insistiendo siempre. Hay que ayudar a las personas, no castigarlas porque intenten sobrevivir y lo hagan porque no les dan medios, ni les forman, ni les dan facilidades para ello, porque hay una élite, un grupo de cabrones que tienen todo el dinero y con el dinero manejan todo, pues que se dejen ya de manejar. Y bueno, Gema, te doy paso y a ver que te vea, que veo menos sin que Pepe Leche. Te abro el micrófono, se lo cerramos a Anabel. Y adelante, Gema, cuéntanos tus miedos, el miedo de tu gente, bueno, el miedo en general, sobre todo... Yo desde mi punto de vista, desde dentro, no puedo hablar, pero yo sé que muchos compañeros que están adentro, casi todos, normalmente todos, tienen miedo, claro, reciben torturas, dicen que son suicidios, no son suicidios, son asesinatos. La medicación se la dan ellos, las drogas se la dan ellos tienen miedo, muchos no quieren tomar medicación porque tienen miedo a ver lo que le dan. Luego desde fuera, desde dentro también, aparte de los carceleros, también hay gente que ha vivido, por ejemplo, en Cataluña, durante el primer confinamiento hubo un caso, no recuerdo bien si fue en Briançon o Brians 2, de un chico que estaba en psiquiatría y lo trasladaron a un módulo 3, módulo 5, para castigarlo. Este chico pedía a gritos que lo devolvieran a enfermería. Le hicieron contención y a los 5 minutos murió este chico. ¿Qué hicieron? Una vez muerto lo trasladaron. Amenazaron a los educadores que lo conocían. Todos, la gente desde fuera y desde dentro tiene miedo. Luego, las familias están esperando. ¿Cuándo van a ver a su familiar? Ahora nos quitan los vis-a-vis. Los vamos a ver por un de esto. ¿Cuándo me van a llamar y me van a decir que mi hijo ha muerto? Es un miedo que también, como decía Santi, que nos trasladan, que nos lo han impuesto desde el primer momento. Y no sé, es que yo lo veo miedo, yo estoy empezando a coger más que respeto a todo esto y estoy viendo muchas cosas que yo antes no había visto. El trato que tienen los funcionarios con las familias es horrible. Oye, es horrible. Las familias van con miedo. La incomunicación se ha incrementado, entonces esa incomunicación que ha incrementado en todos los sentidos, en todas las vertientes, en todas las maneras de comunicación que existen en las cárceles, os ha afectado emocional, psicológicamente, a la hora de que haya una relación, porque eso que dicen que llaman reinserción de la educación social implica el poder relacionarte con otras personas, ¿no? Lógicamente, y sobre todo con tu gente más directa, tus allegados más directos, tus familiares con grados de consanguinidad y esas cosas. Entonces, ¿cómo vivir que de repente hagan así y porque les dé la gana ellos sí puedan entrar dentro de la cárcel y los familiares y los allegados y las personas que quieren a la gente que hay dentro, que ellos no les quieren, no puedan entrar? ¿Cómo lo vivís? ¿Con qué rabia? ¿Con qué...? Mi pregunta sería hacia ellos. ¿Cómo se creen que nosotros vamos a creernos que son contagiados por las familias? Cuando las familias durante el segundo confinamiento solo han podido hacer como mínimo 2 vis-a-vis. Todo el mundo, por lógica, hasta mi hija que tiene 12 años, sabe que el único transmisor del coronavirus es de los funcionarios. Mi hija dice que se queden ahí dentro a dormir con ellos. Pero si es que de otro modo, ¿cómo sería? Es que, vamos a ver, no creo que haya que estudiar nada, ¿no? No han tenido tiempo de entrar las familias. No han tenido tiempo de entrarnos. Quizás son ellos que le hayan pegado el coronavirus a las familias también. Pero ellos están no, es que no. ¿Qué pasa? ¿Que son delincuentes? Pues bueno, que se mueran ahí dentro. Pues no es así. No funciona así. Son personas que, como dices tú, yo no creo tampoco en el castigo, vamos a ayudar porque no hay reinserción, no hay ningún tipo de reinserción. Y entonces, pues, son seres humanos. ¿Por qué tienen que coger una enfermedad? Si ya están enfermos ahí dentro, los tienen enfermos perdidos. Están solos. Pues porque, ¿cómo no van a tener miedo?
nos consideran meros números. Al igual que nos escupen de la cárcel después de pagar largas o cortas condenas, da igual, somos escupidos con una mano adelante y otra atrás después de congelarnos la vida, no saber cómo ha evolucionado esta otra cárcel, esta sociedad de acá afuera. Pues lo mismo que eso, no valoran la vida de una persona presa, les da igual, pero no solamente de una persona presa, sino de cualquiera de sus allegados, porque no solamente pueden contagiar a los presos, también pueden contagiar a los familiares. Es lo que te he dicho, a los familiares. Se podrían tomar las medidas que fuesen necesarias. En el aspecto que están diciendo que se tienen que tomar medidas, se podrían tomar perfectamente. Lo único que no quieren, no les da la gana. Pero poder, claro que se podría. Entonces me imagino cómo lo estaréis viviendo. Tiene que ser algo terrible. O sea, el que porque les dé la gana nada más no podáis dar un abrazo a vuestros seres queridos, un chico no puede abrazar a su compañera que está presa, una chica no puede abrazar a su... Pero ¿por qué no? A ver, ¿por qué tiene que mandar nadie en nuestra vida? Yo entiendo que hay que tomar determinadas medidas con esto que han sacado para reducir la población mundial con el COVID-19, que fijaos el miedo que está provocando, ¿no? Y entiendo que hay que tomar medidas, más que nada por sentido común, porque, bueno, prefiero ser precavido a ser tonto y ir sin mascarilla por ahí, y, pues, claro, como no lo sé, ante la duda, pues, como se suele decir, la más dura. Y evidentemente yo me enmascaro porque no sé qué es lo que está pasando. Pero imaginaos el miedo que yo lo tengo, claro, pues, bueno, miedo, cierto respeto, ¿no?, a la situación, pero imaginaos el miedo que tienen que tener ahí dentro, porque ahí la distancia de seguridad, ¿cómo carajo se guarda? ¿Cómo carajo se guarda la distancia de seguridad? Que sí, que el guardia se queda retirado con una mascarilla, ya. ¿Y quién me dice a mí que no ha pasado otro guardia tosiendo por ahí hace 5 minutos y está el virus ahí y le abren la puerta a un preso para entregarle algo o le abren la ventanilla y el virus se contagia? Que no me cuenten cuentos de pan y pimiento, porque ya somos muy mayores para que nos estén engañando. Así que lo que tienen que hacer es revisar las cosas de todas las personas que tienen empresas, de momento cancelar de manera inmediata a todas las personas que tengan más de 70, a todas las personas sexuagenarias, cancelar a todas las personas con enfermedades, ya no digo incurables, sino con enfermedades graves, y inmediatamente los juzgados, sea de manera telemática, como les dé la gana, ponerse a trabajar como locos y a revisar todas las condenas de todas las personas que hay presas, 50.000 más las personas que hay en Cataluña, que serán 8 o 10.000, que revisen todas las causas y empiecen a carcelar y a darles otras alternativas a esas personas y dejen ya de reprimirnos y castigarlos. Y meternos... No vamos a tener miedo, porque nos vamos a morir igual, tanto ellos como nosotros. Nos vamos a morir. Así que, se lo digo así, con el corazón, os vais a joder, porque vuestro miedo es eso, miedo, que el miedo o te vence o lo enfrentas, no hay más. Así que os digo claramente, os vais a joder, o levantáis el pie con los presos, les dejáis comunicar, escarceláis, revisáis todas las causas de todas las personas que están presas, de más de 50.000 en España y casi 10.000 en Cataluña, y empezáis a escarcelarlas porque no están por delitos como llamáis vosotros, están por intentar sobrevivir. Empezáis por eso, por escarcelar a las personas sexuagenarias y a las personas enfermas. No hace falta extremidad a las enfermas. Por ahí tenéis que empezar. A los 2 directores generales, al de la Generalitat de Cataluña y a Ángel Luis, como era el otro, Amos o algo así, o Ambrosio. Armando Calderón. Bueno, armando un lío de la hostia, Calderón, andas. Así que déjate de andar líos, Armando, y arma lo que tienes que armar, que es revisar todas las causas de las personas presas y escarcelarlas y no abusar de la pobre gente, que eso cuando te mueras te lo recordará la muerte y te comerán, no te comerán los gusanos, te vomitarán. Tienes que ser buena persona y todavía tienes tiempo. Y tú, Ángel Luis, que te conozco personalmente, te lo digo igual, tienes que empezar, que yo sé que no eres tú solo, que te rodean muchos monstruos, pero tienes que empezar por revisar todas las causas de todos los presos y empezar a cancelarlos. Si no, es todo una mentira, una basura, desprecio a quien no actúe con buen corazón.
y no sé hablar más del miedo. El miedo es de todos. El miedo es un sistema que tenemos los seres humanos desde que nacemos para poder sobrevivir. Que lo que te hace es o bien enfrentarlo o bien huir. Y el medio que deben tener las personas enfermas terminales, que no podrán ver a sus familias, porque van a morir ahí dentro. Y van a decir que son muertes o son asesinatos, porque esa gente que está enferma terminal, ¿qué llevan? ¿Qué cuidado tienen ahí dentro? Aparte de tener miedo. No tienen ningún cuidado. Están muriendo ahí. Incluso han violado a una compañera estando enferma terminal. Han violado a Carmen María. Exactamente, un funcionario, o dos, o tres. Y nadie va a hacer nada. Ese funcionario nadie le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a un funcionario. Pues no, esta persona es igual que los que están ahí dentro o peor, porque se ha aprovechado de su cargo y ha tratado a una mujer como una perra y encima está enferma. Y a esa persona hay que buscarla y hay que juzgarla, igual que se juzgan a los demás y sin tener miedo. Y se lo digo al más responsable. Tienes miedo, igual te lo tenemos todos y te vas a morir igual de todos. Lo único que arrastrando la vergüenza de estar haciendo esta barbaridad, este asesinato con alevosía y premeditación, no una persona muy enferma que la siga reteniendo. No eres bueno, mírate al espejo, tío. Miraos al espejo. Y le vamos a dar paso a Gracia, Gema, si no te importa, Gracia, seguro. Siempre Gracia tiene mucho que decir. Vamos a escucharte, Gracia. Así que cuando quieras nos cuentas tus miedos, los miedos que sientes de los demás a tu alrededor, lo centramos en lo carcelario, pero lo tendemos a lo universal, a ese miedo, a ese terror que nos imponen siempre malditas herramientas, por llamarlas de alguna manera. Adelante, adelante. Pues yo es que creo que ya cuando nacemos nos ponen la etiqueta en la cara, porque yo creía que esto era cosa de mis tiempos, cuando yo era una niña, que nos decían que viene el lobo, pórtate bien, se lo diré a tu padre y tu padre te pega una paliza. A mí me pegaba mi padre. Tu madre te castigaba con la zapatilla, es decir, que ya nacemos con ese miedo en el cuerpo. Lo que pasa que llega un momento que la vida te va enfrentando a cosas cada vez más graves y ese miedo se va enfrentando, lo que decías tú. Hay gente que no, hay gente que se esconde, pero afortunadamente todas las familias, yo no digo que no tenga miedo, yo te puedo decir, tengo miedo que le pase algo a mi otro hijo, tengo miedo que le pase algo a mi nieta, pero yo no tengo miedo de que me pase nada a mí. Tengo miedo de que le pase algo a los presos, primero los más cercanos, los nuestros, y después a todos los demás. Ese es el miedo que tenemos las familias, que le pase algo a los nuestros. El otro día, por ejemplo, yo fui a ver un preso que es el marido de una compañera que está enferma y no puede ir a verlo. Y yo cuando voy a ver a un preso siempre quiero que mi visita le sirva para subir el ánimo, para darle la vuelta a las cosas y hacerlas positivas, porque muchas veces es la única manera de vencer ese miedo. Y yo le decía, pero si dentro de 8 meses puedes pedir permisos. Y el preso me contestaba, si no me los van a dar, gracias. Hostia, un preso que todavía no ha pedido permisos y ya está teniendo miedo de que no se los den. Un preso que siempre ha tenido buen comportamiento, que está en enfermería, que está mal y tiene miedo de que no le den permisos y todavía no los hemos pedido. O sea que es miedo a todo. Y yo le decía, no pienses que no te los van a dar. Vamos a pelear para que te los den, ¿no? Miedo a que te den medicaciones que no son las correctas. A este mismo preso le dieron una medicación que no era correcta y le provocaron un ictus.
Claro, Bueno, no estás en buenas manos. Es que sencillamente no estamos, tampoco nosotras, pero los presos menos. Yo recuerdo, y lo dije una vez y la gente se moría de la risa. Cuando detuvieron la primera vez a mi hijo, yo pensé, ostras, allí le darán bien de comer. La ignorancia que yo tenía en ese momento de las cárceles. Ahí estará atendido médicamente, le darán su medicación, le darán metadona, le darán todo lo que le tengan que dar. Y hasta que falleció él, que yo no sabía nada, cuando me fui enterando, yo en una ocasión dije, ostras, pero es que yo pensaba que la cárcel, como lo tiene bajo su responsabilidad, era su segunda familia. Y una mierda, y una mierda. ¿Qué segunda familia? Es y decir, que no te perdona, dejan. gracias. Te Dime. quiero decir, sanitariamente hablando, a nivel sanitario, están absolutamente descubiertos. No es que no tengan médicos y enfermeros, es que ni siquiera opositan para médicos y enfermeros para las cárceles, ¿sabes? Ya. Están total y absolutamente desprotegidos. Lo único que reciben actualmente los presos, y máxime con esto que han hecho del coronamiedo, es lo que más están recibiendo son benzodiazepinas y derivados opiáceos, porque se los están pautando los médicos que van de vez en cuando, no están las 24 horas ya los médicos, eso no existe. O sea, la plantilla de médicos en las prisiones se ha reducido de tal manera, además, un 90% creo son mayores de 60 años. La gente no quiere opositar. Los presos están dejados de la mano de ese Dios que dicen los religiosos, no de ese Dios, del ser humano. Sanitariamente ya uno se acongoja, no puede más que sentir miedo, indefensión, decir, si me pasa algo, no me van a curar, ni siquiera si aporreo la puerta va a venir el guardia para saber cómo estoy, para llevarme a la enfermería, porque en la enfermería ni hay médico ni hay enfermero. O sea, es algo terrible. Y para sacar al hospital a una persona presa ya sabemos lo difícil que es. Tiene que estar prácticamente muerta. Incluso le huellan muerto en ingresos, lo sacan, dicen que la han socorrido y la han sacado ya muerto. En fin, el miedo... Mentira, no nos socorren porque nosotras tenemos una madre que ha perdido a su hijo ahora en febrero y este chico muy joven murió por falta de atención médica, porque el compañero se hinchó de llamar al timbre y no acudió nadie. Es que todo es un miedo en la prisión, porque miedo si te pasa algo y te tienen que llevar al médico. Nosotras sabemos de enfermos que han tardado meses y meses en llevarlos al médico. El preso este que yo fui a ver, que tiene una enfermedad ósea degenerativa y aparte lleva muy mal el ingreso en prisión. Y bueno, el médico, porque la mujer es una mujer que se preocupa mucho de él y, como ellos dicen, da mucho por el culo a la prisión, pues el médico ha estado 7 meses sin visitarlo. Ay, pero ¿cómo puede ser que un enfermo con una enfermedad degenerativa esté ya sin ver al traumatólogo un montón de meses, pero es que sin ver al médico de cabecera tampoco? Qué cosa más increíble. Y a este enfermo se le están rompiendo las vértebras, se le está encorvando toda la espalda, se le caen todos los dientes, se le está cayendo el pelo y no pasa nada. Si no, el médico no viene en 6 meses, no pasa nada. Y no pasa, y luego no recae ninguna responsabilidad sobre nadie, eso es lo que da rabia. Luego, uno por un error que comete, le llaman delito, le tachan de delincuente. No sé, es que ellos son los asesinos.
Ellos Claro, son unos sí. asesinos. Claro. Mira, no sé si quiere decir algo, Santi, al respecto bueno, pues del miedo y de... No, Santi, algo querías decir, creo, ¿no? Santi. Sí, bueno, no, un Sí, poco. Sí, sí, hola. No, un poco al hilo de lo que estabais hablando, Gracia y tú, con el tema este de la cárcel, que es muy curioso porque al final en la sociedad nos ha metido aquí una serie de restricciones, que, bueno, que las han marcado un poco las pautas por los medios de comunicación, pero bueno, siempre hay foros y siempre hay muchos críticos que tienen la posibilidad de hablar o tienen la posibilidad directamente de decir, no, yo esto no lo hago. Pero en la cárcel es poco más o menos como si tuvieses un policía dentro de tu celda. Lo que esta gente establezca es lo que se va a hacer. No hay escapatoria, no hay divagación, no hay decir, bueno, yo me niego a hacer esto porque yo esto no lo veo de recibo o porque esto se está aprovechando en el peor de los sentidos, el tema de la enfermedad, porque está habiendo mucho más aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes hacer eso como se puede hacer en la calle. Vives con un policía dentro de la celda, porque al final es un sitio muy reducido en comparación con una sociedad. Es un lugar donde se maneja todo muy bien y donde la amenaza del aislamiento, de las sanciones y de joderte la vida está ahí directamente, en el mejor de los casos. ¿Sabes? Sabemos ya que más allá del puto COVID los medios coercitivos y las palizas están a la orden del día. Si te pones un poco chulo por la cuestión que sea, ahora tienes muchas razones para discrepar de lo que te están haciendo dentro de la cárcel, como la gente ha discrepado en muchos sentidos con el tema policial, en la calle y tal y cual. Pero bueno, al menos aquí tienes ese margen, pero es que dentro de la cárcel es una encerrona en toda regla. No tienes manera de, como digo, yo lo equiparo a tener un policía cada uno dentro de nuestra propia Santi, casa. una experiencia de miedo así a bote pronto que hayas vivido dentro de la cárcel. Bueno, Porque yo las experiencias bueno, de miedo, que se te activara el sistema yo las defensivo, quiero decir. O sea, más que de miedo, porque bueno, no sé si denominar miedo a cuando van a abusar no es miedo, es rabia, más que miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Alguna situación que hayas vivido, Santi? Bueno, yo he estado 22 años en la cárcel, esta última vez pues casi prácticamente mi juventud ahí, con lo cual he vivido muchísimas situaciones de miedo en lo personal, ¿no? Que además es un miedo que te tienes que levantar a él para sobrevivir, porque si no te levantas a él te quedas ahí directamente, ¿no? Entonces yo procuré no refugiarme en las drogas para escapar de estos miedos y no procuré eso porque sé que es otra cárcel dentro de la cárcel, que es peor que la propia cárcel y que es ponerte más rejas, ¿no? Pero yo, situaciones de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha impotencia, pues la viví al igual que tú, sobre todo en los departamentos así llamados FIES, ¿no? Las galerías estas FIES, que las palizas estaban a la orden del día, que los abusos, estabas encerrado individualmente, no tenías manera de hacer piña, no tenías manera de terminar. Y bueno, pues esas son las situaciones donde ves morir gente, donde ves directamente que se ríen de ti y tienes la impotencia de que no puedes hacer nada porque encima te van a reventar. Ves que la sociedad está a su puta bola, esa indiferencia también te quema. Esa indiferencia también porque los medios de comunicación han hecho su trabajo allí, ¿no? Al final el sistema se aúna, se hace una piña y coges odio, acumulas odio y odio, ya hemos hablado en algún programa, mucha impotencia y también, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, mucho pánico y mucho miedo porque estás en una situación extrema, sobre todo por la indefensión que tienes, miedo y rabia por la impunidad que ves, que es donde yo pongo siempre la tilde, ¿no? En la impunidad, porque se pueden hablar de muchos delitos y tal, pero yo en la cárcel he visto que todo el mundo los cumple y en la calle casi todo el mundo, quitando los privilegiados y las élites y tal, pero dentro de la cárcel existe la impunidad campa a sus anchas y eso te hace mucha frustración, que tú por romper una manta te metan 2 años de cárcel directamente, ¿no? O por venir a pegarte e intentar defenderte te pueden meter 3, 4, 5 años de cárcel
Y sin embargo, esta gente, estos series que andan ahí dentro dando palizas a su antojo, que andan borrachos incluso dando palizas, como yo lo he vivido y tú lo has vivido, te das cuenta de esa impunidad, pues te llena de odio y claro, tienes miedo porque sabes que te va la vida en ello, porque no lo ves justo y porque al final, bueno, pues estás ahí sobreviviendo y la vida no tiene sentido. Entonces, como somos seres pensantes y dolientes, pues claro que te duele y que te da miedo todo a tu alrededor es miedo y pánico. Y te tienes que volver un poco loco para superar ese miedo. Desde la lógica no lo puedes superar porque te acabas suicidando. Tienes que volverte un poco loco y hacerte un poco animal y poner el off en la cabeza para no pensar y para A no darle salvajarte, a vueltas. salvajarte. Hay que Sí, a salvajarse. salvarse Mira, como va, mecanismo de defensa o como claro, mecanismo de supervivencia. efectivamente. Va a intervenir Anchi, nos va a decir también algo ya sobre el miedo y ahora después te voy a responder un poquito más al miedo desde antes de los departamentos de régimen especial y departamentos FIES, hasta qué extremo llega el miedo, ¿no? Y desde dónde empieza. Ahora Anchi nos va a dar su opinión del miedo, la cárcel y universal. Bueno, el miedo, como es gratis, es de las pocas cosas como la risa y pues el miedo está en cada uno de nosotros. Yo recuerdo un miedo muy miedo. Recuerdo que tenía pues como 18 años o así, ¿no? Y iba por primera vez no tenía 18, iba por primera vez a Carabanchel a visitar a un noviete que estaba preso y tal, ¿no? Y recuerdo que yo era muy pequeña, era una cría, acababa de dejar el deporte, en fin, aquel mundo no era el que yo estaba acostumbrada. Y recuerdo una sensación de miseria tan grande que me dio miedo. Pero ese miedo me sirvió para después, a lo largo de mi vida, quedarme ahí en ese lugar, fíjate, o sea, quedarme en ese sitio, no huir de ese miedo. Y creo que el miedo a la larga, pues es la fortaleza que nos lleva pues a resolver algunas veces, otras veces sí es verdad que nos causa estados muy dolorosos, pero sí que es algo que se transforma y que, pues bueno, como la vida misma. Y creo que del miedo se puede sacar lo mejor de uno. Crueldad también, pero es que si no vivimos con todo eso, y recuerdo aquella escena de la cárcel porque había muchas madres. Me acuerdo que había una familia gitana que yo coincidía cada vez que iba y tenía muchos niños. Y me acuerdo de mirar a los niños y pensar en ellos. Recuerdo momentos muy puntuales, pero sí, y a lo largo de la vida, pues eso, esos paseos a la cárcel, ese miedo que te entra por dentro por si tus padres se enteran, ese miedo que te entra después porque han apaleado a la persona que en ese momento amas, en fin. Son miedos que te ayudan a vivir y te ayudan a, pues, a ser mejor, seguramente. Y creo que el miedo nuestro, el miedo de los que vamos a pie, es completamente distinto al miedo de ellos. Digo ellos porque no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, el miedo de ellos es, pues, es cobardía, es frustración, es no saber ni quiénes son. Entonces, vamos a quedarnos con eso, con que del miedo, pues también podemos sacar el volcán ese que nos ayude a que cambie un poco toda esta mierda. Me encanta veros. La verdad es un mensaje, pues como siempre, Anchi, con esperanza se llama. Entonces, con su optimismo, que es importantísimo, pero es verdad que tenemos que visibilizar. Cuando Santi hablaba del miedo en los departamentos, Santi, ¿llegasteis a conocer los RE? Los departamentos del régimen especial antes del FIES, que estábamos en Zamora, en los primeros, bueno, pues ahí se vivió el terror del abuso, de que no existía Guantánamo, lo hemos hablado en otros programas, y nos tenían con un mono, unas chanclas, nada en la celda, nos sacaban esposados, dos guardias civiles en La Mancha, dos carceleros con porras en riste, engrilletados, como digo. Ellos llevaban cascos, escudos, barras de hierro, palos o porras. 4. Y si daban los buenos días, que era una planta baja, te daban una paliza, te desnudaban un mínimo de 24 horas, te echaban agua encima, no te daban de beber ni de comer. Pero anterior a ese miedo ya de chavales, a mí cuando me clasifican la primera vez, me meten preso en la prisión de Albacete por un banco de Albacete,
Y la primera clasificación, cuando me condenan, en el año 85, yo con 19 años, recién cumplido, me trasladan a la prisión de Teruel. En Teruel éramos niños de 18 a 21 años. De 18 a 21 años. Una vez cumplías los 21, eras trasladado para la prisión de Daroca, porque antes no había departamentos de régimen especial de FIES en todas las cárceles. Hoy sí, porque han hecho más cárceles. Antes existían 5 o 6 cárceles. Bueno, inicialmente Herrera. Antes de Guantánamo, y como digo, nos salgaban con monos, los guardias civiles a la mínima, a los 10 minutos por dar los buenos días por la ventana a un compañero, una paliza, desnudo y sin comer y sin beber 24 horas. Pero anteriormente en Teruel, cuando me clasifican la primera vez, que me estoy alargando demasiado, nosotros teníamos que dormir debajo de las almohadas. Estos los saqué de la Marcanero, que fue los últimos que hice, que tenía ahí dentro. Y tener que dormir debajo de la almohada con un hierro así, que esto lo único que puede hacer es de una sola puñalada matar a un niño, teníamos que dormir con ellos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo a que nos robaran, a que nos violaran, porque no eran celdas, eran brigadas donde estábamos 30, 35, 40 niños. Entonces el miedo empieza desde el inicio. La institución es una salvaje. O sea, ya... porque al fin y al cabo no dejábamos de ser niños, todavía no habíamos empezado a madurar, con 19 años, pues bueno, y bueno, la cultura reinante en la época, veníamos de los 80, en fin, y fue los 80. Entonces, si ese es el inicio de una institución que presume de reinsertar, de rehabilitar y todas esas cosas, la farsa cada vez es más evidente. Entonces tenemos que destaparla, tenemos que abolir el sistema carcelario, el sistema punitivo con castigo de cárcel. No, un sistema no punitivo, un sistema de ayuda, de apoyo a quien lo necesite. Dejaros ya de meternos con nosotros por ser millonarios, por tener el dinero, por tener el poder, por manejar, pues eso, la banca, que es la que siempre gana. Nos tenéis hartos y no nos vamos a morir de miedo. ¿Qué va? Vosotros os vais a morir igual que nosotros. No sé si de miedo o de carecer de vergüenza o de carecer de dignidad. Ojalá que muráis como estáis haciendo morir a muchas personas y lo sufráis igual que ellos. Y yo no deseo la muerte a nadie, pero si seguís así os deseo el peor de los males, de verdad. Así que hacer un ejercicio de reflexión que, como decía Manuela Carmen en una conferencia no hace mucho cuando estaba en el ayuntamiento, es muy sano hacer ejercicios de reflexión. Y es muy fácil queriendo cambiar el sistema de mierda. Quien quiera hablar que me lo diga y le abro el micro. Que me levante el dedo o que me lo diga, que yo le oigo. ¿Quiere alguien decir algo? Queda un rato de programa, ¿eh? Nos queda... Bueno, lo que queráis, si queremos extenderlo más o Santi me está diciendo que le abra el micro, le voy a abrir el micro. No, bueno, yo quería decir que igual para hablar de, como ya estamos casi metidos en la hora, igual para anunciar el siguiente programa, que era como un poco hablar del confinamiento o del confinamiento dentro del ya confinamiento de las cárceles, dentro de la cárcel. O sea, el confinamiento dentro de la cárcel, pues como lo que hablábamos antes, cómo se vive particular de coronavirus, cómo se han saltado las leyes para el tema de permisos y de terceros grados y tal, cómo no están resarciendo a nadie del daño que se ha causado, aunque sea un tema sanitario y haya tenido que haber, ya poniéndonos en esas, ¿no? Que haya tenido que haber, pues, determinadas restricciones necesarias, tal. Pero bueno, ahora ya que la cosa está más controlada y que ha habido más apertura dentro de o sea, fuera de la cárcel y tal, pues, como decíais antes, se debería de plantear la institución penitenciaria, quien corresponda, hacer algo porque ha perjudicado mucho a gente, ha perjudicado a familias, sigue perjudicando, por supuesto, y me parece que se podía hacer un programa en este sentido. Así que para el programa que viene hablaremos del COVID o del confinamiento dentro del confinamiento y de la imposición y de cómo se ha tratado este tema
que es un poco al hilo de lo que hablamos, ¿no? Se habla de miedo y tal, pero para superar ese miedo no han cogido y han abierto las puertas y que la gente se vaya con su familia hasta que esto acabe, por ejemplo, ¿no? Haciéndose responsable una asociación, haciéndose responsable la propia familia. No se les ha ocurrido nada de eso. Se les ha ocurrido poner más candados y poner más cerrojos, que es lo que saben hacer, porque son filósofos de la porra, digo yo, son los filósofos de la porra, y entonces, bueno, el filósofo de la porra, toda su filosofía tiene que pasar primero por la porra. ¿Sabes? Entonces, claro, a partir de ahí no se le va a ocurrir una idea de otro carácter. Así que si os parece, bueno, pues el confinamiento dentro del confinamiento, el confinamiento enrejado, el confinamiento dentro de la cárcel, o como se le quiera... Ya ha anunciado, pero sí, el COVID dentro de la cárcel, como ha sido otra vuelta de tuerca y otra, y todas las que les dejemos y la exigencia, vaya por medio la exigencia de nosotros particularmente y del programa, porque para eso somos un programa que también se nos escucha, y de las asociaciones como las que dirige Gracia y tal, ¿no? Que también hay un compromiso de que si esta gente al final, ya llegados a este extremo, ¿no? Que creo que he tocado fondo, quieren abrir un poco las puertas, ¿no? Que es como corresponde, resarcir del daño que se está haciendo con todo esto y tomar otro camino diferente, más lógico, más humano, como debe de ser, pues hay particulares, hay asociaciones que están dispuestas a colaborar para que esto sea así. O sea, que lo tienen muy fácil, quiero decir. Y si os parece, en el próximo programa hablamos de ello. Perfectamente, invitados están. De hecho, yo ahí en el chat, que no sé si vosotros tenéis acceso al chat, supongo que sí, como todo el mundo. En el chat he puesto el número de teléfono por si alguien quiere participar. Pues puede llamar por teléfono al 618-175-443. Estaría muy bien que pues algún sanitario, pues alguna persona, bueno, ducha en estos temas, que yo realmente no lo estoy. Tengo pues unos conocimientos básicos como supongo que tenemos cualquiera. Y invitamos directamente a cualquier persona que quiera participar. Vamos a hablar pues, como ha dicho Santi, del COVID en la cárcel, que es la cárcel dentro de la cárcel, pero dentro de la cárcel otra nueva cárcel. Es como las muñecas rusas que decimos siempre, como las matriuscas. Es una cárcel, otra. ¿Y qué es lo que hay al final? ¿Qué es lo que pues lo convierten en un explosivo nuclear o algo así? Entonces, bueno, invitamos y seguimos diciendo que el número de teléfono es el 618-175-443 y, bueno, estamos abiertos para cualquier persona, evidentemente. No sé si tenéis algo más que añadir con respecto a este miedo que nos paraliza, que nos vemos con las caretas por las calles, que no vemos las soluciones. Gracias quiere decir algo. Gracias por decirme que no la había visto. Gracias, creo que ya tienes el micro abierto. Vale, pues yo lo que quería deciros es que, porque ha salido bueno, que también lo diremos el próximo día con el COVID, pero que el otro día estuve hablando con otro preso. Y bueno, a los presos en Cataluña, es que claro, nosotras siempre hablamos de Cataluña, yo no sé el resto. Habría que invitar a alguien, a lo mejor de ahora, de que esté en alguna agrupación del resto de España, para no sé, siempre hablar de nosotras en Cataluña. Pero por lo visto, en el momento en que se confinaron las prisiones, pues a las personas que no recibían ningún peculio se les ingresaban 5 euros para que pudieran hablar con las familias, porque se duplicó de 10 a 20 el número de llamadas para intentar compensar los bises, que no se compensan en absoluto. Después se introdujeron las videollamadas para seguir compensando, que tampoco se compensa.
porque un vis a vis es un tiempo y una videollamada son 8 minutos. Y 20 llamadas de 6 minutos cada una, pues ya ves lo que es, o sea que no compensa para nada. Pero bueno, se les ingresaban 5 euros Pero se les ingresaba. semanales para que Gracias, perdona, por parte de que se les ingresaba a vosotros o la cárcel. la prisión. ¿Perdón? No, la prisión, vale. la cárcel. Cosa más La cárcel. Vale. Ingresaban a quien no recibía peculio. ¿Qué pasa? Bueno, que con esos 5 euros no podían hacer las 20 llamadas, pero por lo menos se podían relacionar con la familia de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando desconfinan, es decir, cuando se quita el estado de alarma, fuera y dentro, entonces los 5 euros pasan a ser 3. Y a esta semana esos 3 euros tampoco se han ingresado a ningún preso porque dice que la cárcel no tiene dinero. Es increíble. O sea, no tiene dinero y tiene un presupuesto de 1.167 millones de euros en el año 2019, supongo que en este año igual. Y no se gasta ni 400 y pues no tienen dinero. 5.000 pesetas por preso. No tienen un duro, son unos sinvergüenzas. Son unos ladrones. ¿Qué que son unos ladrones? Pues claro. Ladrones. Claro. Sois unos ladrones. Claro que son unos corruptos. Bueno, es que corruptos hay fuera y dentro. Y aparte, la comida de toda la semana consiste en pollo. Y luego me decía este preso, unos trozos de pescado, que no se sabe qué pescado es, que a veces se lo rebozan y a veces se lo dan a la brasa, a la plancha, pero que es el mismo pescado. Un pescado de panga de este o algo así, digo yo que debe ser. Y pasta y arroz. Ese es el menú de toda la semana. Instituciones penitenciarias está en quiebra. Mira, ojalá que quebraran. Están robando más que nunca. Claro, pero si no tienen pasta. Están robando. Estas no tienen pasta. ¿Pero dónde están los millones? Pues no sé dónde está la pasta, pero igual que se la llevan a Abu Dhabi, pues allí dentro también debe haber gente que se la lleva a otros sitios. Allí tenemos al rey que ya se la lleva al muerto al muerto. Claro. Allí también debe haber gente que haga negocios, evidentemente. Claro. Mira, el Urdangan ha comprado otra casa con su novia, ¿cómo era esa princesa? ¿Vos sabés? Esa hija del muerto del emérito. Del emérito, sí. Por eso digo que tú crees que allí dentro no se debe robar dinero. Pero claro que se roba. ¿Dónde no se debe robar? En la prisión, la gente, los intermediarios, el CAP de Serveis, el CAP de no sé cuántos, el CAP de lo otro, toda esa gente chupa del bote hasta que lo que, oye, y luego aparte, ¿cómo van a estar sin dinero si a los presos que cobran una paga se le descuenta casi la mitad? Mi hijo cobraba una paga de 460 euros y la prisión se le quedaba 220 cada mes. ¿Pero y eso por qué? ¿Porque tenía que pagar responsabilidad civil o algo? Porque... No, manutención. Responsabilidad civil estaba todo pagado. Manutención. ¡Qué cabrón! Sí, yo no sé si en el resto de España es así, pero aquí es así. Es más, mi hijo solicitó la paga por disminución meses antes de entrar en prisión, y cuando entró en prisión antes se pagaba con efecto retroactivo este tipo de pagas, y yo creo que le pagaron 6.000 y pico euros y la prisión se quedó 2.300. ¿Qué? ¿No una paga no contributiva o algo así? Una de disminución. Bueno, disminución. Una paga no sé, es que no sé si existe así como disminución. Bueno, pues es una paga por disminuciones psíquicas y físicas.
bueno, lo que sea, es igual. Sí, minusvalía, disminución. Esa paella de mierda es coger y probarle más de la mitad, porque son así de chulos, en fin. No. Se le quedan un montón de cosas. Vamos a abusar de las personas más débiles y vulnerables e indefensas, y es lo que tenemos y es lo que tenemos que combatir. Creo que Santi quiere apuntar algo con respecto a lo que estamos diciendo, pero vamos, tenemos que combatir. El miedo solamente desaparece enfrentándole, y es verdad. Yo por experiencia personal, el miedo, Santi, cuando quieras, puedes intervenir, Santi. No, sin más. No, sin más, que tampoco decir solamente eso, que bueno, lo que estaba comentando antes del programa que viene y tal, de qué va a ir el programa, y bueno, yo es que tengo cosas que hacer ahora mismo, pero os dejo ahí, que sigáis y... Que bueno, buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene a las 10 en riguroso directo por YouTube, canal Ruidos desde la Cárcel, Javier Ávila Navas. Y como ya ha anunciado Santi y subrayamos, hablaremos sobre lo que ha hecho el COVID, qué vuelta de tuerca tan terrible ha dado a las personas presas, no solamente en España, en el mundo entero, pero nos centraremos en España porque es lo que tenemos más cerca y lo que mejor podemos visibilizar. Así que buenas noches, Santi, nos vemos la semana que viene. Gracias por tu... Un abrazo. Venga, hasta mañana a todos. Buenas noches. Tengáis muy buena noche. Un abrazo a todos y... Dar un abrazo. Venga, hasta miércoles, gracias. Chicas, si alguna de las dos queréis apuntar algo antes de que cerremos el programa, después le pondremos música a los oyentes. Es mentira, porque la música la pondré cuando lo edite. Entonces, bueno, no en directo no se la vamos a poner, porque como esto pasa más con la cooperación, pues lo editaremos y le pondremos un tema musical. Además, que nos lo ha aconsejado Santi, está muy bien, que es de mi compi, o sea, de un chico de mi barrio, del Langui, de ahí de Carabanchete, Juan Bendito. Y bueno, si queréis añadir algo más, apuntar algo más sobre el miedo que nos infligen estos poderosos, esta élite capitalista que lo único que hace es jorobarnos, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que es una herramienta tan terrible como los medios de comunicación, ¿no? El miedo, además, lo inculcan a través de sus medios de comunicación. Así que, bueno, vamos a intentar enfrentarlo, porque yo creo que, por experiencia propia lo digo, el miedo solamente se combate enfrentándolo. No hay otra manera, porque si nos paralizamos, mal asunto, que es lo que ellos pretenden, que nos paralicemos. No, en eso tranquilos, porque las familias enfrentamos también. Bueno, nosotras también tienen un buen hueso duro que roer. Las familias. AUPA, esas familias. Me encanta, de verdad, que deis vuestro testimonio, porque es tan importante. Ya sabéis que vivimos en un mundo patriarcal y al margen de todo, pues siempre estamos ahí, aunque no lo vea nadie. No, si las mujeres estáis, como que no. Igual, sí, las mujeres llevan una lucha carcelaria. Mira, lo de patriarcal no sé ya, porque nosotras somos 11 mujeres y bueno, 2 chicos, 2 presos. Esta semana, ahora que ya vamos terminando, no me contestó el teléfono donde está este compañero nuestro en el balneario. Vale, sí, entonces no sabemos nada de momento. No sabemos nada. De todas maneras, la enfermera me dio su correo electrónico, le pasé el nombre del médico y ya han hablado con el médico para el tratamiento para el acné. Vale, para el acné. Vale, pues entonces que se lo den a la mayor brevedad posible, porque eso va a ser una inyección de vida. Hay unas cómodas para el acné que hacen virguerías. Sí, tienen fondo de maquillaje y todo también. Y yo creo que la semana que viene, hace un mes,
que está en el balneario y que ya podremos relacionarnos más con él. Bien, perfecto. O sea que muy bien. Las inyecciones que necesitas son necesarias. Entonces, bueno, Sí. a ver si muy prontito le tenemos interviniendo en el programa, porque empezamos todos el programa y bueno, hoy no 9 meses, ¿eh? 9 meses. Humberto no sé por qué no ha podido intervenir, he intentado contactar con él. Paco, por razones personales, familiares, bueno, bastante desagradables. Y bueno, pues supongo que pronto estaremos todo el equipo de colaboradores haciendo el programa y como siempre estaréis invitadas, es un programa abierto para quien quiera. Si alguien tiene alguna duda o quiere debatir algo de lo que decimos o le da rabia lo que decimos. Yo creo que ahora lo que habría que intentar ahora cuando acabe el mes de agosto es intentar contactar con algún profesional que nos, no sé, que nos dé un poquito más de profesionalidad. Pero supongo que irán saliendo porque irán viendo pues, que estamos aprendiendo temas que son importantes para todo ser humano. Entonces, supongo yo que se irán adheriendo poco a poco. Digo yo, claro que sí, aparte de que bueno, hay unos contactos por ahí que uno no quiere molestar, pero estoy seguro que habrá personas que tengan cosas que decir y un espacio en el cual uno siempre con el debido respeto hacia los demás puede decir todo aquello que sienta. Porque eso de la libertad de expresión, bueno, por mucho que no la quieran coartar, a mí no me voy a cerrar la boca ni con mascarilla ni con nada. A lo mejor muerto, no lo sé porque como no lo he experimentado, pero vamos, voy a seguir quejándome si me pisan o si pisan a alguno de mis iguales. Y la semana que viene pues, miraremos a ver a los directores generales de cárceles, a ver si se ponen un poco las pilas y empiezan a revisar causas y a escarcelar a personas que están por una chorrada en la cárcel. Y si no tenéis nada más que decir, cerramos el programa, le ponemos una canción a los oyentes, os deseamos muy buenas noches, que muchas gracias por vuestra intervención, de verdad. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Un besito, cariño. Deseo lo mejor y que... No dejes nunca de escribir. Bueno, y vosotras no dejéis de golpearle fuerte al miedo, hay que golpearle fuerte al miedo. Le golpeamos, le damos. Porque veis, Gemma, donde la ves hoy tan calladita, esta tiene un pimientillo de esos que pican en el culo. No para. Lo dice Javi. Bueno, arroz pegado. No, yo digo que vosotras miedo. Válgame un Yo nivel. no he dicho que vosotras miedo. No, que digo que es verdad que el miedo no es nuestro amigo, no, la verdad que no. O igual sí, de alguna manera. Bueno, pues... Un abrazo grandote. Gemma, me alegro mucho de verte hoy. Un beso para tu niño. Un abrazo. Un beso para todos. Buena semana. Cuidaos. Chao, cuidaros mucho. Buenas noches a todas las personas Nosotros también. que nos vais a escuchar. Os emplazamos para el próximo miércoles, que no sé exactamente en qué día cae, si en par o impar, vamos a mirarlo, que da igual, eso es saber qué día es. El próximo día es 26, entonces el próximo día 26 a las 10 de la noche estamos en directo. El teléfono, lo repito por enésima vez, 618-175-443. Podéis intervenir de manera abierta y respetuosa a partir del próximo miércoles, como he dicho, día 19 a las 22 horas o a las 10 de la noche, como mejor os suene. Buenas noches, abrazos, salud, libertad. Y esperanza. Y el miedo hay que golpearle fuerte. Un abrazo grandote. Buenas noches a todos los oyentes y gracias. Buenas noches, chicas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Ahora va para un patio. Más y para cuál patio y ninguno me quiere en vivo. A ver, señor. Las cosas a partir de ahora cambiaron, así que no debería estar preocupado. Vamos para el patio 3. Si a mí me llega a pasar algo, es culpa suyo, ¿no? ¿Cuenta? Vivo el momento, no pienso en los años.
canicas o cromos, sapo pucabón. En este patio no manda patrón. Y si el soniquete limpiando retrete te ve picando al revés por si viene el jambo aquel y se cobra la puerta. Agua reyerta, escondan las canciones, se hacen con las libretas funcionarios en prisiones, opciones varias. A tu verás lo que no mío será por compás, será por la alegría, por el constante disfrute, por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás, tanto por la calle como por el router. Entretente, pero ponte a hacer tú también. El patio es pequeño aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea, objetos punzantes, achantes. Hay por la descuite lo hacen cuanto antes. Con los billetales uno los guardiselan en caleta y los que fingen ser legales en sus paraísos fiscales. Chachi pay, la vida no me arrebatéis, ni lo intentéis. A mí tampoco. No le echen veneno a estas papas con choco que tenemos quien las pruebe, niño, antes por nosotros. Y seguimos los dos sin deciros adiós y fingimos muertes para salir de prisión como hizo Van Urrego de la cárcel capital de Bogotá. No jodáis, no jodáis. Hay trotroncito galopero, mira, muero por tu arte, compañero. Yo prefiero salir de aquí cuanto antes. Dele plata al enfermero, necesito tranquilizante, anestesio. Mientras tanto con tu guitarra, el Moody y el Sánchez, con los enganches de un jersey. No me salgáis así en mangas cortas, que luego vienen las toses. Que los chavorrillos bien estén y de una cuadrita más allá no le dejéis que pase. Yo aquí dentro, bueno, vente lo que te vaya a decir, no lo vayas a olvidar. Es por tu bien y no partas la rama al pasar, que la planta no te ha hecho nada, chorra. Está bien o está mal, controla el nervio. Besico, te quiero, cuelgo, hasta luego. El compás en el patio vital y el respeto hacia los demás, aunque no nos more el soniquete y pensemos que jujaneo. ¡Ay, me revelo! No son las formas, compadre, sapo pucabón. En este patio necles, asino. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. ¡Ay, me revelo! No son las formas, compadre, sapo pucabón. En este patio necles, asino. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. Son los rayos. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clap, te rompe. Cuando camele, chacho, tú en pie ponte. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clap, te rompe. Cuando camele, chacho, tú en pie ponte. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clap, te rompe. Cuando camele, chacho, tú en pie ponte.